Estamos en Buen Vivir y estamos en una muy grata compañía. El staff de Conani Constanza nos visita a propósito de conmemorar el Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que Conani siempre celebra de manera muy especial. Buenos días, Maciel Díaz. Buenos días, mi Melfi. Buenos días a todo el pueblo de Constanza y a nivel nacional que nos siguen a través de ya Facebook Live. Así es. También están con nosotros Olfi Rosado y Awilka Hernández del Departamento de Psicología y Jurídico de Conani Constanza. Buenos días, chicas. Bienvenidas, qué bueno que nos acompañen. Normalmente celebramos con actividades alusivas a esta fecha para resaltar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero en esta ocasión, por causas de la pandemia del COVID-19, pues hemos tenido, ¿verdad?, que recogernos y limitarnos a hacer un media tour y recordar los derechos de nuestros niños. Así Cuéntame, es. Maciel. No puede pasar desapercibido este día tan importante a nivel nacional, día en que se conmemora los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siempre, como tú dices, tenemos actividades donde involucramos a todo el sistema de protección y garantía de los derechos fundamentales de esos niños y sobre todo la parte más importante que son ellos mismos, los niños, niñas y adolescentes, con el fin de que ellos conozcan sus derechos fundamentales, sepan exigirlos a sus padres, a sus maestros, a todas las personas que de una forma u otra tienen que ver con su protección y buen estado de salud, tanto físico como emocional, para que pues estos derechos sean garantizados tal como ellos saben que le corresponde. Sí, tú decías que ellos, para que ellos los conozcan y también los exijan, y bien que lo saben exigir. Lo saben exigir, pero a la vez de nosotros promover esos derechos, inculcamos en ellos que para exigir un derecho debe cumplir con sus deberes. También. Porque de nada sirve que nosotros le digamos a nuestros padres, yo quiero ir a la escuela, tengo que ir a la escuela porque ese es mi derecho, pero ¿y la tarea? Y la organización de sus útiles escolares, la limpieza de su uniforme, la responsabilidad que tienen como estudiantes, o sea que también hay que cumplir con sus deberes. Que es este doble vía, tanto los deberes como los derechos. Así es. Maciel, durante la cuarentena, que ya trasciende a los 40, ¿verdad? Ya es, sí, no, ya esto se fue durante lejos. este confinamiento se fue del lejos. COVID-19, se han presentado situaciones en que a muchos niños les vulneran sus derechos. Sí. Sorprende la cantidad de casos que son de los que conocemos. Habrá muchos que se quedarán ocultos, pero sobre todo la misma pandemia ha provocado esas situaciones en los hogares. Así es. Mayormente el derecho a vivir en una familia que proteja y garantice sus derechos es lo que atravesamos actualmente, porque los niños están en casa. Y al estar en casa, pues prácticamente, directamente quien tienen la responsabilidad completa son los padres o las personas que cuidan del servicio doméstico y ese tipo de cosas. Pero lo que mayormente recibimos en este momento es negligencia de padres. Y cuando hay negligencia de padres, pues ya se presentan muchas situaciones con los niños donde estos se ven expuestos a que sus derechos no sean garantizados. Vamos a conversar con Olfi de esa parte, la parte psicológica, que es tan importante que cuidemos ese desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, que precisamente se ve afectado cuando en el hogar existe violencia de parte de los padres. Entre ellos, pues esto afecta de manera muy directa a nuestros niños, lamentablemente. Ellos cargan con la peor parte. Así es. Olfi. Así es, nosotros les damos seguimiento a los niños que llegan con vulneración de derechos. Atendemos esos casos y les hacemos saber que aunque ellos, los padres, a veces se equivocan, también hay maneras de hacer las cosas de manera correcta. ¿Cómo hacemos eso? A través de nuestro programa de crianza positiva y a través de los seguimientos que les damos a los niños, niñas y adolescentes, tanto a ellos como a su familia, porque entendemos que es un problema que debemos atender, no solo a nivel del niño, sino también de la familia. ¿Cuáles dificultades han confrontado ustedes para darle seguimiento a esas familias producto de la situación del COVID-19?
ahora mismo se ha hecho muy difícil porque incluso no tienen más o menos limitada la cantidad de personas que pueden acceder al servicio porque al ser tan peligroso y de tanto contagio, pues no podemos tener tanta gente aglomerada en la oficina, entonces lo que tenemos que irlo organizando por cita, que solo puede entrar un papá con el niño, y eso me limita a ver la situación desde una perspectiva más amplia, aunque luego yo entrevisté a la otra persona, pero ya no la entrevisto en el mismo contexto y no hay muchas cosas que se me pierden, ¿tú entiendes? Sí, bueno, el servicio se ha continuado ofreciendo independientemente de la situación. Recuerdo que al principio de la pandemia incluso se brindaba asistencia vía telefónica, virtual. Todavía continúa. Todavía continúa. Continúa lo que es la asistencia telefónica. Tenemos una línea directa que es gratuita y funciona las 24 horas, incluyendo los sábados y domingos. ¿Y has recibido muchos casos? Se reciben muchas llamadas, sí. Sí, pero a nivel nacional más, o sea, de aquí de Constanza hemos recibido pocas. La gente como que es un poquito tímida. Para pedir ayuda, porque la gente no reconoce que hay un problema y que debo trabajarlo y que ese calor que me da desesperante, cuando viene a veces un ataque de pánico y no sé a quién expresarle que me estoy sintiendo así y no sé... o sea, no pido la ayuda que necesito. Pero la asistencia ha sido más a los mismos padres, ¿verdad que sí? Más a los padres que a los niños, porque en este momento lo que están más desesperados son los padres. Hay situaciones, bueno, yo no culpo a nadie, porque a veces producto la situación económica, el mismo confinamiento, el estar encerrado, el no poder realizar las actividades regulares, muchas veces hace que la gente pierda la paciencia. Eso es verdad. Pero claro, no se justifica. Nuestros niños no tienen por qué cargar con esa situación. Y por eso tenemos la línea abierta y gratuita, para que los padres cuando se sientan de esa manera soliciten la ayuda. Ojalá y pues sean más abiertos. Claro que sí. Seamos más abiertos. Muy importante porque no todos nacimos en una familia que garantice nuestros derechos, pero es nuestra responsabilidad, ya que conocemos de cuáles son los derechos, nosotros promoverlo y criar a esos niños en una familia que garantice y promueva los derechos. Aurica, cuéntame, trabajas en el área jurídica, también la parte social, ¿verdad? Así es. Cuéntanos. Mira, ahora mismo en la pandemia se nos dificulta un poco con las familias. Hemos continuado haciendo el trabajo normal, como lo hacíamos anteriormente, ahora aún más, porque ahora hemos tenido un poquito más de trabajo. Sí. No porque hayan más casos, como decíamos anteriormente, sino que las personas ya conocen por dónde denunciar y conocen cuáles son sus derechos y cuándo se está vulnerando un derecho. Y de hecho los mismos vecinos saben cuando a uno de sus miembros del sector se le está vulnerando algún derecho y saben por dónde denunciarlo. Lo que dificulta más el trabajo en las visitas domiciliarias es que cuando nos presentamos a uno de los hogares de nuestros niños, los padres no tienen mascarilla, no tienen ninguna protección y somos nosotros quienes tenemos que decirle, póngase su mascarilla, úsela bien puesta porque la usan aquí abajo. Tenemos que decirle, desinféctese las manos para que pueda hablar con nosotros mismos tomamos la medida de siempre utilizar alcohol para desinfectar los que son las cédulas cuando nos las pasan, ¿verdad? Para que no tengan acceso ni nosotros con ellos ni ellos con nosotros, ¿verdad? Para cuidarlo, tanto la familia como nosotros mismos. Y eso dificulta un poco porque también tenemos que concientizar a las personas cuando las visitamos porque ningún miembro de la familia usa mascarilla y nos reciben en su casa con las puertas abiertas y la verdad que le damos gracias por eso, pero también deben ellos de tomar en cuenta que deben de protegerse, no abrirnos la puerta de par en par. Ustedes estuvieron realizando una jornada la semana pasada en Villa Popi. Cuéntenos cómo fue esa experiencia con esas familias. Bien, es una comunidad como es pequeña y retirada, ellos mismos habitan ahí como si fueran una sola familia. Cuando pudimos llegar, prácticamente los niños estaban
fuera de la casa, estaban jugando entre todos. Había niños de esta casa con los de la calle Tercera. Todos mezclados. Sí, estaban todos ahí en una sola familia. Por eso yo entiendo, bueno, ninguno tenía mascarilla, estaban ahí en su casa, unos cuantos, acababan de levantarse, pero fue una jornada de concientización en casa por casa para que conozcan los derechos fundamentales de sus hijos, que los niños lo conocieran. Hablamos con ellos, si estudiaban, si tenían actas de nacimiento, si sus padres lo ponían a jugar, si hablaban con ellos. Era una forma de un levantamiento también, si así se podría decir, porque a la hora de detectar un niño que no tuviera acta de nacimiento, pues uno de sus principales derechos. ¿Y pudieron detectar algunos casos en que se vulneren cualquiera de los derechos? Habían padres donde nos informaba, bueno, personas que nos informaban acerca de otros casos, pero lógicamente no va a hablar de los de ellos. Claro. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es que en medio de esa jornada de sensibilización, pues ahí hacemos nuestras anotaciones y levantamientos para entonces en un segundo momento asistir y a Wilka hacer pues el levantamiento correspondiente para canalizar ya lo que se haya presentado. O sea que la jornada no se queda simplemente en concientizar, sino en darle seguimiento. Lógicamente, si por ejemplo tenemos un niño, había una niña que dijo, mi mami no me ha apuntado a la escuela. ¿Y cuántos años tú tienes? 2. Pero es que no tienes la edad de estar en la escuela. Pero entonces inmediatamente hablamos con ellos y ellos mismos te van informando. Mi tía se fue para Nueva York y entonces te decían cosas que ellos mismos te van dando informaciones que tú necesitas saber en el momento y que pues inmediatamente puedes colaborar para que esa parte mejore. Lo que pasa es que ellos son muy transparentes. Sí. Todo lo dicen. Todo lo dicen. Ellos no ocultan nada. Sí. No me han comprado el uniforme. No, es que ahora no hay que comprar uniforme. Ahora estamos en clases virtuales que van a empezar. Entonces uno le empieza a explicar y ellos entienden. Pero es muy interesante el tener ese contacto directo con ellos, el conocer de su mundo, Sí. de cómo ellos visualizan su entorno. Sí. Eso es muy interesante y también les permite a ustedes detectar muchísimas cosas, tal como decía Maciel Díaz. Ya culminando este mes de actividades, ya este es el último programa en el que ustedes participan. No, estamos invitados a otro en la noche. Ok. Pero en realidad la parte especial, ¿verdad? También mi Melfi, por ser miembro del directorio municipal desde el 2014, pues forma parte importante de nosotros y también conoce bastante nuestras labores diarias. ¿Qué debemos resaltar de este día? Nuestros niños en Constanza, ¿cuál es la situación real de nuestros niños así de manera generalizada? ¿Qué podemos decir? Bueno, mira, te puedo decir que con relación al día de hoy, no es un día al azar, es un día que se creó en el 1992 por el doctor Joaquín Balaguer, mediante decreto, ¿verdad? Donde dictaba este día, el 29 de septiembre, como Día Nacional de los Derechos del Niños, del derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero fue en el 1994 cuando se creó la ley, o sea, el Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el Código 1494. Pero actualmente se encuentra en vigencia nuestra ley 136-03, que es por la que se rige nuestro Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que es la 136-03, creada el 7 de agosto del 2003. O sea, que no es un día al azar, es un día que fue mediante un decreto presidencial. Tú sabes que fue declarado este día, pero los trabajos de CONANI de forma general se basan en eso. Nuestro rol fundamental es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, porque esto hace un niño que tenga todos sus derechos garantizados no va a vivir en peligro ni en riesgo, ni sus padres le van a maltratar, porque se supone que uno de sus derechos fundamentales es vivir en un espacio libre de violencia que garantice sus derechos, y pues esa es nuestra labor fundamental. Hay cosas que se deben desligar. CONANI no está para retirar los niños de la calle,
que se entienda. Bueno, ya la gente ha ido asimilando, por lo menos aquí en Constanza ha ido asimilando Sí, cuál es el rol de el CONANI, rol. porque al principio se entendía que era solamente para retirar esos niños o para darlos en adopción. Y tú sabes que uno de nuestros principales, los principales derechos del niño es vivir bajo una familia, claro. no en un hogar de paso, a menos que la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes o el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes emitan una orden de protección que ya se entreguen esos niños a nuestro cuidado. Por eso ya en casos Pero, extremos en que se pueda lógicamente, comprobar que los padres no están donde no haya familia, en capacidad de Ujú. tenerlos. No, y puede ser que los padres no la tengan, pero los abuelos sí, o los tíos. Siempre Pero hay una cuando ya figura. no hay familia, o familias que protejan a un posible abusador de ese niño, pues entonces ya esos niños sí son entregados a nosotros. Y es bueno que nosotros siempre lo recalcamos. Ojalá nosotros poder, esos niños que están limpiando zapatos, porque supuestamente salen a limpiar zapatos y ahí se dan muchas tergiversa. situaciones. Sí. Y cuando tú vas y haces un levantamiento a esos niños, en la casa no hay nadie, los padres salieron a trabajar y el niño pues tiene que buscarse su alimentación, que es uno de sus derechos Claro. también. Entonces, si su papá no le deja ni pan ni chocolate, pues ellos tienen que salir a limpiar zapatos para comprar su tostada, su empanada, lo que entienda, porque tiene que sobrevivir. Díganme algo, revélenme algo. De los casos que ustedes reciben en la cotidianidad, clase baja, clase media, ¿cuáles son esas situaciones? Porque también en clase media se da el abuso, aunque muchos pudiéramos pensar que no. Lo que pasa es que se limita el denunciar a ese tipo Ese sí, ese sector. Entonces es diferente que yo creo que casi no hemos recibido por vecinos y ese tipo de cosas. Tal vez un centro educativo puede detectar Ya. a un niño con algún problema o violencia intrafamiliar que venga del hogar y pues por ahí lo pongan en conocimiento. Pero es raro que en un sector ya, en un residencial, pues se Quizás es denuncie. menos visible, Sí. hay menos contacto, quizás Y en tal los vez se barrios sepa, la gente vive pero como no- más cerca, más... Ajá, sí, ah, más en familia. Exacto, esa es la Sí. palabra. Sí. Bueno, pero nada, desde que se instaló CONANI a nuestros días, podemos decir que se ha logrado bastante con relación a resguardar esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya para concluir, palabras finales. Bien, nosotros tenemos un horario de trabajo, pero en realidad estamos las 24 horas, 7 días de la semana. En oficina estamos en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes hasta las 2:30, pero en realidad nuestra flota no cierra las labores. En cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, pueden contactarnos y estamos disponibles para pues acudir a su llamado. Lo que deseamos es que todos los niños, niñas y adolescentes de Constanza vivan en espacios que garanticen sus derechos fundamentales y sobre todo libre de violencia, para poder tener un futuro mejor. Porque para trabajar en el futuro debemos trabajar con los niños de hoy. Y como queremos una sociedad más sana, pues debemos tener niños más sanos. Bien, queremos hacer un llamado también a todas las personas para que si no conocen o conocen algún niño que esté siendo vulnerado en sus derechos, o si no conocen cuáles son los derechos, porque también podemos ir por las juntas de vecinos, por los clubes, para llevar charlas y para hacer ese tipo de entrenamientos. Ahora mismo se complica un poco por el caso de la pandemia, pero nosotros hacemos el esfuerzo para que esas informaciones le lleguen. Queremos hacer un llamado a todas las personas. Si usted conoce a algún niño que esté siendo vulnerado sus derechos, por favor, denúncielo. Hacerle saber a todo nuestro pueblo de Constanza que estamos ubicados en Plaza Dorada, tercer nivel. Cualquier situación que ustedes conozcan, tanto de sus vecinos como de algún familiar, de algún niño que no tenga acta de nacimiento, que se le esté vulnerando un derecho, que usted entiende que el niño está un poquito ansioso y necesita ayuda,
pues ahí estamos para servirle. Y que sepan que su nombre, su identidad no va a ser No será revelada. revelada. Así que puede estar tranquilo en ese sentido. Conani trabaja no solamente los miembros de la oficina local, sino que también cuentan con el apoyo de la Junta de Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Así es. El Nuestra junta local y redes de apoyo. Y el directorio. Y el directorio, que son las respuestas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra junta para en el día a día, pues detectando casos y pues nos lo ponen en conocimiento para inmediatamente pues proceder. Son muchos los casos que son detectados a través de la Junta. Sí, claro que sí. Ellos ya conocen sus herramientas y la forma de llegar a estos casos, porque hasta yendo a visitar un familiar, pues detectan una situación y nos lo ponen en conocimiento. Y es como tú decías, nosotros no nos interesa quién denuncie la situación y quién habló de tal caso, sino que la situación pues sea subsanada y totalmente el niño viva garantizados sus derechos. Finalmente, ¿cuáles son los retos, desafíos que afronta Conani Constanza actualmente? Son muchos. Nosotros queremos en realidad que todas las personas que viven en el municipio de Constanza sepan y conozcan que tienen una institución, una oficina que trabaja para proteger los derechos de los niños. O sea, que no exista una sola persona en Constanza que desconozca nuestras funciones. No es que hagan valer hagan valer tal vez lo que hacemos día a día, sino que conozcan, simplemente que al momento de detectar una situación, pues ponerla en conocimiento. Nosotros luchamos día a día para que los derechos de los niños y los espacios donde se desarrollen los niños, tanto en los hogares, las comunidades, las escuelas, los sectores públicos, sean espacios libres que garanticen sus derechos y que, por supuesto, pongan salvaguarden los derechos fundamentales y sobre todo su integridad, tanto física como emocional. Gracias, Maciel, gracias, Olfo y Wilka, por acompañarnos en este día en que debemos recordar que esos derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes pues deben ser resguardados, deben ser defendidos, y los adultos somos los responsables de ello. Nosotros en breves instantes estaremos con nuestro segmento Decorativas con Dayana Rosa, la señorita artesana, que nos trae como siempre una manualidad interesante, práctica, fácil de hacer y sobre todo que ese es uno de los derechos que tienen nuestras niñas, que nosotros podamos enseñarles las artes manuales y que desde el hogar pues ellas puedan desarrollarse. Vámonos a pausa y regresamos de inmediato.